evangelistas, misioneros, y podamos orar por ustedes y plantar iglesias para la honra y gloria de Dios. Esa era la misión y la visión de Pastor Chuck. Si él hubiera sido un pastor egoísta, él hubiera retenido a Greg Laurie en su congregación, pero no, él lo envió a Riverside. ¿Cuántos han oído en San Diego Horizon Christian Fellowship con Mike McIntosh? Él no quería, él comenta, él no quería ir a San Diego, él quería quedarse allí en Costa Mesa como pastor. Pero el pastor Chuck dijo, hay una gran obra en San Diego y tú eres el enviado, el Señor me habló y él obedeció. Se puso en ayuno y oración y Dios le confirmó, es cierto, yo tengo que ir a San Diego y a Arizona y a otras muchas partes donde se ha abierto varias Calvary Chapels. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Siguiendo el llamado de Dios. Quiero que tú escuches la voz de Dios y seas obediente al llamado que Dios tiene para tu vida. Miren los versos 1 al 3, ahí en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mírense, todos estos hacían una cosa. ¿Qué cosa? Dice el verso 2. Ministrando estos, ¿a quién? Al Señor, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando otra vez, ellos ya lo estaban haciendo, ministrando. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es esto. Dice ahí el pasaje que había profetas. ¿Qué es un profeta? No es el Walter Mercado, no es el que te da el horóscopo. Ese es un falso profeta. Un profeta es simplemente uno que habla la palabra de Dios, uno que da a conocer la voz de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Pero también quiero advertir, y vamos a ver en el pasaje de hoy, que hay falsos profetas que imitan y tuercen la palabra de Dios. Es muy interesante ver el trasfondo de estos 5 hombres que estaban ministrando ahí en la iglesia de Antioquía. Bernabé, ¿quién recuerda lo que significa Bernabé? Hijo de consolación. Yo oro y le pido a Dios de todo corazón, Señor, mándame a Bernabés, hijos de consolación, varones. ¿Cuántos de ustedes han visto a personas que siempre están con un corazón positivo, contagiando a los demás, no criticando, no murmurando, no agüitado, sino bien positivo todo el tiempo? Ese era Bernabé, que cuando veía a un hermano caído, afligido, Bernabé iba a ese hermano y lo alentaba, lo animaba a seguir en los caminos de Dios. Yo oro como pastor, Señor, permíteme ser un Bernabé, un hijo de consolación, animar a los hermanos, contagiar los de tu Santo Espíritu. Bernabé era de la isla no del Encanto, no, de la isla de Chipre, que está en el mar Mediterráneo. Número 2, vemos allí a Simón, el que se llamaba Niger. Era de la parte norte de África, y se cree que es el mismo Simón que le ayudó a Jesús a cargar su cruz. ¿Recuerdan? Ahí en el camino, la vía dolorosa, cuando un soldado romano le llamó a este hombre y le dijo, ayúdale, Jesús. Se cree que este es el mismo. Lucio es el número 3. Lucio de Cirene estaba en África también.
Mananea, ¿así se dice? Manaén, que había sido creado junto con Herodes, no el que quiso matar a Jesús, sino el que le quitó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué dice que se había creado con Herodes? Esto está dando a entender que era de la high class. En México les llaman fresas, ¿verdad? Ricachones, ¿sí? Y vemos que en estos 5 hay diferentes caracteres, de diferentes partes de rey. Y Dios es especialista en traer a la obra de Él personas con diferentes trasfondos, diferentes caracteres. Que el otro día hablaba con uno de los ujieres y me decía que había diferentes caracteres entre los ujieres. Y le dije, gloria a Dios, porque Jesús, al escoger a sus 12 discípulos, había los 12 hermanos, Juan y Jacobo, que eran celotes, que odiaban a los traidores, y Mateo era un traidor, trabajando para el gobierno romano, era un publicano. Imagínense la tensión que había entre ellos, pero Jesús se especializó en traer estos hombres con diferentes caracteres y trasfondos para servir la obra de Dios. Así que si un hermano te hace una cara de fuchi, di, Señor, ayúdale con su carácter. Si tú eres el que estás haciendo cara de fuchi, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame, transfórmame. ¿Por qué? Como dice ese canto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos amemos, que nos animemos. Amén. Miren cómo dice allí, Dios los llamó mientras usaban sus dones, mientras ellos estaban sirviéndole a Dios. Y tal vez tú dices, no, pero yo soy un carpintero, un plomero, soy un barrendero, otros pueden ser banqueros, otros pueden ser médicos. En lo que Dios te ha llamado, en los dones y talentos que Dios te ha llamado, hazlo con alegría, como si lo estuvieras haciendo para el Señor, no para tu patrón, sino para el patrón de patrones, Cristo Jesús. Mientras ellos ministraban y usaban sus dones, dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios nos llama, hermanos, no mientras estamos viendo películas y pasándola suave. No, nos llama al ministerio mientras estamos trabajando para el Señor, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón, Señor, en lo que yo haga, te voy a servir a ti. Ministrándole al Señor es ministrándole al pueblo de Dios. Mi trabajo como pastor es primero ministrarle al Señor con mi alabanza, con mi adoración, con mi lectura diaria, y después, ya que he ministrado al Señor, ministrarles al pueblo. Y de igual manera tú, hermano, si tú vienes a la iglesia, no es para que recibas y te vayas y no compartas, sino que recibas y compartas con tus familiares. Amén. Pablo dijo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Mi trabajo es ministrarle a Dios y ministrarle a la iglesia. Y a veces, hermanos, déjame decirte, no es fácil. Soy un ser humano de carne y hueso. Y vemos aquí en el libro de Éxodo, cuando Moisés tenía que lidiar con más de 3 millones de gente que constantemente renegaba contra Dios, que constantemente veían la mano de Dios, un milagro tras de otro, pero la Biblia dice que eran duros de servir, tercos, necios.
Y no me malentiendan, hermanos, no les estoy diciendo a ustedes que son necios y tercos. Simplemente lo que estoy diciendo es que en el ministerio no es fácil, porque me duele mi corazón. Les voy a abrir mi corazón. Me duele mi corazón ver a cristianos que tienen 5, 10, 15, 20 años en el ministerio o caminando con Dios, y que estén siempre desanimados, que siempre estén amenazando diciendo: pastor, ya no voy a ir a su iglesia. Pastor, ya no me gustó cómo estuvo la alabanza. Pastor, no me gustó esto. Pastor, lo otro. Hermano, no vienes a que te toque la alabanza a ti. Vienes a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vienes a ministrarle a Dios. No a que te ministren a ti, sino a ministrar a Dios. Y hay personas que de todo corazón les digo, me duele cuando los oigo quejarse y renegar contra Dios, a pesar de que han visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Me duele como su pastor oírlos cuando se quejan, cuando murmuran, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones. Somos una iglesia pequeña, hermano, y no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo, si ustedes supieran cuántas veces al día suena mi teléfono: pastor, estoy así, estoy así, y es para mí un gozo. Yo le digo a mi esposa, cuando puedo ir a ministrarle a uno de ustedes, es un gozo para mí poder ir los lunes, los miércoles, los viernes a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. No es pesado para mí, es lo que amo hacer, predicar la palabra de Dios, es mi pasión. Pero sí entra la queja en veces en mi corazón de decir: Señor, ¿hasta cuándo van a agarrar la onda? ¿Hasta cuándo van a cambiar estos hermanitos que ya te conocen, que ya te han servido, que ya te han experimentado? Y el Señor, ¿sabes cómo me habla? Me dice la siguiente palabra, lo tuve que escribir para que no. Me dice: ¿a quién estás sirviendo? Le digo: Señor, a ti te estoy sirviendo. Entonces, deja de quejarte y hazlo con alegría y con gozo. No importa cuántas quejas al día escuches, no importa cuántas veces caiga el hermano y vayas otra vez a levantarlo, no importa, porque yo estoy haciendo la obra. El que comenzó la obra en cada uno de ustedes no fui el pastor, fue el Señor Jesucristo. Y Él la va a completar hasta la venida, hasta su venida. Amén. Tenemos que seguir adelante. El corazón de Dios es compartir con los demás las necesidades de los demás. La palabra de Dios comienza con los de nuestra casa. ¿Cómo queremos ir a salvar al mundo entero y los de nuestra casa están perdidos? Hace 3 semanas el pastor Jorge y yo fuimos a una reunión. Acabando aquí nos fuimos a Menifee, y había varios pastores de la denominación Calvary Chapel, y uno de ellos decía: yo no animo a mi iglesia a ir a las misiones. Y yo me quedé: wow, ¿por qué? Y dijo: porque ¿cómo podemos ir a ministrar a otras partes del mundo cuando la casa de Dios no está en orden, cuando hay pleitos y disensiones? Y yo dije: bueno, en parte es cierto, pero si esperamos para ser perfectos, nunca saldríamos, ¿verdad que no? Tenemos que reconocer que tenemos que comenzar aquí, ¿sí? Queremos ir a alcanzar el mundo, sí, pero tenemos que comenzar aquí, en nuestra propia vecindad. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: y comenzarán y me serán testigos en Jerusalén, en su propia casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El primer viaje misionero de Pablo, veamos ahí en los versos 4 y 5, ¿qué dice? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a
Seleucia, gracias. Y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a detenernos ahí. Note que dice que fueron a Chipre. ¿Y dónde era Chipre? ¿Quién recuerda? ¿O quién era de Chipre? Bernabé era de Chipre. ¿Sí? Él quiso comenzar a predicar, a salvar a los de su propia familia. ¿Cuántos de ustedes quisieran comenzar con los de su propia casa? Amén. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo decimos, sí, Señor, si es tu voluntad que seamos misioneros, mándanos a donde tú quieras que vayamos. Y el primer lugar que ella dijo, vamos a Guanajuato, ahí tengo mucha familia y vamos a abrir una obra allá, a ver qué Dios hace. Y yo y ella estábamos en un mismo sentido, pero Dios cambió las cosas y nos estableció aquí en Saracín. Bernabé quiso ir a Chipre, guiados por el Espíritu Santo. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí dice que Juan, este no es Juan el apóstol, sino Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. O sea, su sobrino vio la maravilla que Dios estaba haciendo y se unió a ellos. Y dicen que la madre de Bernabé era una mujer muy rica, de gran influencia, que ayudó económicamente a estos viajes misioneros donde iban Pablo y Bernabé. Y se me hace muy interesante porque cuando yo leo los 4 evangelios, me doy cuenta que eran las mujeres que ayudaban económicamente la obra, el ministerio de Jesús. Como que Dios pone en las mujeres un sentir, una carga y dice, yo tengo que ayudarle a este misionero, yo tengo que ayudarle en ese entonces a Jesús con mis ofrendas, con mis diezmos. Hermanos, tenemos que dar, no porque nos cueste dar. Tenemos que dar porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Escuché de un banquero, esta es una historia real. Un banquero en San José, California, que era un hombre con mucho dinero, no porque se robaba el banco, porque era hombre de fe, un varón justo, recto, tenía su doctorado, su maestría y su doctorado, pero en una de esas, sus hijos ya habían crecido, y en una de esas tuvo una visión donde un hombre en Panamá le estaba llamando y le estaba diciendo, te necesitamos que vengas y nos ayudes a terminar la obra aquí en Panamá. Y este hombre se puso a ayunar y orar y sintió una carga tremenda. Renunció a su banco, era presidente del banco, vicepresidente del banco, y renunció, agarró sus cosas, su esposa, y se fue a Panamá. Empezó a abrir una iglesia allá en Panamá, empezó a hacer muchas cosas caricativas, así se dice. Y Dios lo empezó a usar grandemente. Después le hablaron unos hermanos que vinieran a orar por un ancianito que ya estaba a punto de fallecer. Y él dijo, sí, cómo no. Fue y oró con él, pero para su sorpresa, ese viejito era el mismo viejito que él había visto en su visión, que le estaba diciendo, ven a Panamá y ayúdanos a terminar la obra. Este era un pastor de una iglesia presbiteriana que se fue a Panamá, un americano que se fue a Panamá y empezó varias misiones. Y en sus oraciones, Señor, envíanos ayuda, envíanos a alguien, toca los corazones de alguien. Y este varón se vino a topar con aquel hombre que él vio en su visión. ¿Cómo Dios hace las cosas, Señor? Dios no se equivoca.
Pablo, siendo judío, también deseaba ir a los suyos para salvarlos, para predicarles el evangelio. Y dice el verso 5 que predicaban en las sinagogas. Él, siendo judío, le decía